¿Están? Espero que se encuentren bien. Buenas noches a todos. Vamos a tener nuestro tiempo y voy a compartir, vamos a leer unas escrituras juntos y vamos a reflexionar juntos en lo siguiente. Es algo sencillo, pero finalmente es un principio importante para nosotros como discípulos. Básicamente, para poder darte estas escrituras, siempre hay una reflexión en el corazón, ¿no? A veces piensas, ¿qué necesita la iglesia? ¿Cómo puedes ayudar a la iglesia? ¿Qué puedes hablarle a la iglesia? Pero también a veces puedes pensar, ¿y qué necesitas también hablarte para ti mismo, ¿no? Es decir, para uno como cristiano, como discípulo. Y bueno, esto no es la frase de primero Dios, es decir, cuando decimos que qué vas a hacer y sabemos que de Dios depende nuestra vida, sino tiene que ver más con poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, que es uno de los principios bíblicos o principios de un cristiano, ¿no? Hay varias escrituras que nos ayudan a reflexionar en esto. Hay muchas cosas que nos distraen de esto que es fundamental. Finalmente, cuando uno logra hacerlo, el beneficiado es uno, pero cuando uno se deja envolver en tantas cosas de este mundo, no todo es malo, pero hay muchas ocupaciones, actividades, que a veces dejamos como que a Dios después en nuestra vida, ¿no? Entonces cuando vemos pues empezamos a no sentirnos como que tan bien, o empezamos a vivir esos sentimientos, o empezamos a debilitarnos en nuestra fe. Entonces es algo que no quisiera que olvidáramos cada uno de nosotros, sino que siempre, en todas nuestras actividades, siempre estemos pensando en Dios, ¿no? Recuerda que Dios no significa que participes solo en las reuniones. Dios significa que lo tienes presente en cada momento en tu vida, ¿no? Que te das un tiempo para orar, para leer la Biblia, que te das un tiempo para ayudar a alguien, que te das un tiempo que estás pensando en Dios en tu vida y que Dios es fundamental. Y no dejas de hacer las cosas de Dios por ocuparte en otras cosas. Cuando tienes que hacerlo de Dios, es la prioridad Dios, ¿no? Y a veces no es así en nuestra vida, la dejamos como una segunda prioridad o una última prioridad de nosotros, es decir, estoy muy ocupado, si tengo tiempo, si puedo, y a veces se nos olvida este principio importante. Yo estaba pensando y pensé en algunas escrituras que quisiera que leyéramos juntos, y pensé en Mateo capítulo 6, versículo 33. Bueno, pensé en todo el pasaje, lo conocemos, pero me animan estas palabras y creo que tengo que regresar a pensar en esto. Por tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. Básicamente Jesús está hablando a la gente de que no sean afanosos, que no se preocupen por lo que han de comer o beber, o por lo que han de vestir, y nos muestra el cuidado de Dios hacia la naturaleza, hacia las aves, hacia los lirios, y realmente cuánto más un padre que ve por sus hijos. Y quiero que pienses en dos cosas. Dice que buscar en primer lugar el reino de Dios y en hacer lo que es justo delante de Dios. Si nosotros tenemos este principio de poner en primer lugar las cosas de Dios, su reino, su voluntad, hacer lo que es justo, dice la Biblia que todas las demás cosas os serán añadidas. Yo creo que los momentos más fuertes que yo me he sentido espiritualmente es cuando Dios sí forma parte principal en mi vida. Cuando le doy tiempo, cuando me dedico a Él, cuando me dedico a la iglesia, cuando me dedico a las cosas espirituales. Dios se encarga realmente de darnos las demás cosas. Y el ser humano a veces su forma de pensar es totalmente diferente a eso, ¿no? Como que queremos primero cubrir nuestras necesidades y andamos muy afanosos en muchas cosas y realmente nos olvidamos de muchas cosas que tenemos que hacer con Dios. Yo estaba pensando en esto porque a veces hemos dejado de vernos como hermanos, de pasar tiempos, de llamarnos, de estudiar la Biblia con personas, de poder estar más enfocados en las cosas de Dios. A veces estamos más afanosos por las cosas de este mundo, pero esta es una enseñanza profunda. Busca en primer lugar el reino de Dios
y en hacer lo que es justo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles demás cosas? Lo que necesitamos, ¿no? La familia, los hijos, la esposa, el tema de la comida, el trabajo, él tendrá control. No sé, ahora mis actividades se han exponenciado fuerte y me dedico mucho a eso. Y a veces sí soy efectivo y me gusta ser dedicado, pero cuando más efectivo soy es cuando encuentro un balance. Cuando encuentro el balance de hacer lo que a Dios le agrada y me dedico a hacer las cosas de mi trabajo y las cosas que tengo que hacer, como que Dios lo demás lo va multiplicando, lo va añadiendo, te hace más efectivo, te hace más filoso, te ayuda a resolver más rápido las cosas. Es decir, esa forma de Dios es interesante, ¿no? Pero cuando uno como que trata de controlar todo con sus fuerzas, se vuelve un poco difícil y complicado. No sé si a veces estás llegado a sentir de esa forma. Dice otra escritura en la que pensé para poder profundizar en este punto. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Van de la mano, dice la Biblia en Lucas capítulo 9, en el versículo 24 al 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y creo que muchas de nuestras prioridades tienen que ver con qué es más importante para nosotros. Lo eterno, lo espiritual o lo de este mundo. Finalmente, eso nos ayuda a reflexionar mucho en dónde debemos de poner nuestras prioridades. Y las prioridades yo creo que en el ser humano debe estar en lo espiritual. Porque todo esto que hemos vivido, hemos enfrentado, nos ha enseñado que algo que yo he aprendido es que la vida, pues es corta, que la vida no la tenemos comprada, que hoy estamos y mañana no sabemos. Y a veces estamos muy dedicados en querer salvar nuestra vida, ¿no? Las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones de la casa, las preocupaciones de los hijos, y estamos muy enfocados en eso. Y dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la entrega, el que da su vida por causa de Jesús la salvará. Entonces, siempre recordar que este principio de poner en primer lugar a Dios nos va a ayudar a que todas las demás cosas y sobre todo el área espiritual y el propósito de nuestra vida y nuestro enfoque, nuestra visión y nuestra meta pueda hacerse una realidad, ¿no? Yo he visto muchos amigos en la iglesia o amistades que ya no están en la iglesia porque, pues, tal vez no con un mal corazón, pero se involucraron en muchas cosas, las preocupaciones, las deudas, un trabajo, se olvidan de Dios, se van apagando y se alejan de Dios. Y a veces queremos como tener ese control de las cosas, pero ¿de qué nos sirve si nos perdemos? Dice la Biblia que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo. Entonces, yo he pensado mucho y yo creo que uno de los retos más importantes que yo he vivido en este último tiempo es, ¿dónde están mis prioridades? Eso me ha hecho reflexionar mucho entre más actividades tengo. Y otro, ¿qué es lo más importante en mi vida? Y lo más importante en mi vida, pues yo creo que primero es lo espiritual. Es que quiero estar un día con Dios. Yo no me quiero perder. Después mi familia, y debo dedicarle tiempo a eso. Entre más fuerte estoy con Dios, más dedicado puedo estar en mi familia. Y bueno, la iglesia y después las demás cosas que tenemos como seres humanos. Yo puedo estar muy dedicado en este mundo, pero descuidando lo espiritual. Y creo que tenemos que estar más dedicados en lo espiritual, dedicados en este mundo también, ¿no? Siendo una diferencia. Hablo de esto porque creo que también ha faltado en nuestra iglesia mucho enfoque por el evangelismo, por hacer cosas para Dios, por no solamente lo básico, sino dar nuestra vida por Dios, ¿no? O sea, entregar nuestra vida por Él.
Dice la Biblia que si entregamos nuestra vida por Él, como que Él toma el control de lo demás. Entonces, yo quiero regresar a eso. Entre más enfocado estoy en Dios, entre más le doy esa prioridad, yo veo cómo Él toma el control del resto de las cosas en mi vida, ¿no? De mi trabajo, de mi familia, de mis hijos, aún de la iglesia. Deseo ver a la iglesia sólida, deseo ver a la iglesia fuerte, deseo ver a la iglesia brillar, pero tenemos que regresar a esto, hermanos. Darnos nuestra vida por su causa. Si damos la vida por su causa, dice la Biblia que nos vamos a salvar. Y me hizo pensar en esto. ¿Qué tal esa escritura en Lucas capítulo 18, en el versículo 29? Él le respondió: les aseguro que cualquiera que por causa del reino haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos, recibirá mucho más en la vida presente y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Es decir, quiero que evaluemos esta noche qué tal esta convicción de discípulos cuando fuimos llamados a ser discípulos, seguidores de Jesús. Recuerda que el título es Primero Dios. Entonces, si nosotros damos a Dios, sacrificamos por Dios, dice la Biblia que si esa es nuestra convicción, vamos a recibir mucho más en la vida presente y además en la vida venidera recibiremos la vida eterna. No olvides esta convicción. Quiero que pienses mucho en tus prioridades. Quiero que pienses mucho en qué dedicas más tiempo, qué estás más enfocado. Quiero que pienses si está siendo Dios la prioridad en tu vida. Dios, como dice la Biblia, su reino y en hacer lo que es justo. Entonces, no solamente es estar aquí, ¿estás de acuerdo? Sino en ver lo mejor para su reino, pero también en dedicarnos a hacer lo que es justo para Él. Pregúntate qué ocupa más tiempo en tu mente, dónde dedicas más tiempo en tu vida. Y vamos a ver si nuestra prioridad también es Dios. Yo creo que diario un discípulo para poner una prioridad a Dios debe estar pensando en al menos sí tener un buen tiempo con Dios, sí debe estar buscando al menos llamarle a un hermano, mostrar ese servicio a la iglesia y al menos estar involucrado en ayudar a alguien o en invitar a alguien a la iglesia. Creo que eso es estar pensando en Dios, creo que eso podría ser estar poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos dejamos envolver por las cosas de este mundo. Y quiero compartir esa escritura contigo en Mateo 13, en el versículo 22. La parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador la conocemos, ¿no? Los que recibieron con gusto el mensaje, pero no lo entendieron y pues no tenía ni siquiera hicieron raíz, ¿no? Otras que las pruebas realmente ahogaron el mensaje. Las críticas, los desafíos, las incitaciones al pecado. Pero creo que esto últimamente lo he escuchado a veces mucho, ¿no? No solamente lo he reflexionado en mi vida, pero también lo he escuchado en varios hermanos. Y tenemos que cuidarnos en ese sentido. Dice la Biblia, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Como te mencionaba, Jesús se dio el tiempo para podernos dar esta enseñanza acerca de la parábola del sembrador. Y todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de siempre caer en ese corazón que da mucho fruto, ¿no? Ese es el deseo de todos. Estar con Dios y que demos mucho fruto de muchas formas, ¿no? Fruto espiritual, nuestro comportamiento, pero alrededor siempre hay esa lucha, hermanos. O puede ser las dudas, pueden ser las pruebas, pueden ser la crítica, como algunas personas de esa parábola del sembrador, o los negocios de esta vida. El amor a la riqueza no solamente significa, el amor a la riqueza no solo significa el tener mucho dinero. Los negocios de esta vida, ¿qué pueden ser? ¿Qué se te ocurre?
La familia. La familia podría ser. El Los quehaceres trabajo. en la casa. El ¿Otra vez? trabajo. El trabajo, sí. Los quehaceres en la casa también. Los quehaceres de la casa. Nuestras propias Deporte. diversiones. Un deporte también. También. En amor. El amor también te puede tomarte tan enfocado, ¿ah? Las deudas, Pues sí, también, la economía. es correcto. Finalmente, hay veces que yo pienso, ¿a qué? ¿Otra vez? La pereza. Pereza. La pereza. Los negocios de esta vida, los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Yo creo que puede ser la escuela, estar muy dedicados a eso, en el trabajo. Y a mí me gusta ser dedicado en mi trabajo, pero a veces sí te absorbe. Y hay una línea muy delgada en que te metes y ya no te sales. Y a veces dejas de hacer cosas, ¿no? Que son importantes. Sí. A veces la escuela también puede dedicarte mucho, los quehaceres de la casa. Nos afanamos por eso y olvidamos lo importante, ¿no? Como en el caso de Marta y María, ¿no? Cuando estaban ahí, una de ellas, dejando las cosas importantes a un lado. Hay cosas que nos preocupan demasiado, ¿no? Y nos dedicamos mucho tiempo a ello. Yo no estoy diciendo aquí que seamos despreocupados. No. Por eso veíamos varias escrituras, ¿no? No digo que seas un mal trabajador, hay que ser dedicados, hay que sacrificar, sí, pero tengamos mucho cuidado que cuando nuestro trabajo se empiece a volver lo más importante, tengamos mucho cuidado que cuando a veces los quehaceres del hogar se vuelven más importantes, o cuando alguna amistad se vuelve más importante, o cuando la escuela se puede volver más importante. Porque dice la Biblia que todas esas cosas nos engañan y ahogan el mensaje. Y una de las cosas que uno no quiere es dejarse envolver por eso, porque es muy sutil, ¿eh? Cuando menos te das cuenta, te ves todo desenfocado. Yo necesito enfocarme, hermanos. Esa es la realidad. Necesito, como nuevamente de repente agarrar y decir, a ver, sí, está bien, dedícate, pero Dios es importante, la iglesia es importante, sus hijos es importante, el reino es importante, ¿no? Y tengo que reenfocar mi corazón y tengo que decir, no puedo descuidar eso, no puedo solamente cumplir, ¿no? Tengo que cuidarme para que el mensaje no se ahogue en mi corazón. ¿Y sabes qué te ayuda a poder mantenerte enfocado? Prestar un servicio en la iglesia. Porque yo por ejemplo, si me dedico a mi trabajo, me puedo seguir, y hasta podría caer en el tema de no conectarme a una reunión. ¿Me explico? Pero el tener un servicio en la iglesia me enfoca. Yo sé que el dar una clase, el preparar un sermón, el poder preparar algo me mantiene atado, ¿me explico? Y yo digo, tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con la iglesia y eso me mantiene enfocado. Si no tuviera una responsabilidad, sería muy fácil dejarme atrapar por tantas cosas de la vida. Entonces, yo te recomiendo que te involucres en algo, que te enfoques en algo, que estés sirviendo en algo y que cuidemos mucho nuestro corazón. Los beneficiados somos nosotros. Busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo, Omar, peleo con mis fuerzas y no tengo el resultado más esperado. Yo, Omar, me dedico, le doy tiempo a Dios, me dedico a la espiritual y yo veo un resultado que yo digo, wow, Dios, este eres tú. Yo hago todo humanamente, estoy enfocado, pero cuando me dedico a ti, todo lo demás viene por añadidura. Quiero salvar mi vida, la voy a terminar perdiendo. Pero si doy mi vida por Dios, la voy a salvar. Si sacrifico cosas por Dios, recibiré mucho más. Es decir, la sabiduría de Dios es muy diferente al razonamiento del ser humano. Cuidemos nuestro corazón, seamos enfocados.
y como discípulos y cristianos, con esa convicción que teníamos cuando nos convertimos, que Dios sea lo primero en nuestra vida, hermanos. Que sea lo principal, que sea lo primordial, para que podamos permanecer, podamos salvarnos, pero que también Dios obre y trabaje en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que te quería compartir en esta noche. Creo que ha sido una reflexión más personal de Dios estar ayudándonos en ese sentido, de estarnos reenfocando, pero espero que también si estás en esa situación te ayude a reenfocarte. Amén. Vamos a escuchar una canción y regresamos con los anuncios.